7 de la mañana estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital, y efectivamente tiene que prosperar esta investigación al hermano de Dina Boluarte. Nos referimos a Nicanor Boluarte, porque justamente en estos momentos ya empezó la diligencia a las 5 de la mañana aproximadamente, este allanamiento en la residencia, en la vivienda de Nicanor Boluarte en el distrito de San Borja. Hay que señalar que esta diligencia ha empezado con minutos de retraso debido a que los fiscales no contaban en este momento con respaldo policial. Hay que señalar que esta es una situación que debe ir hasta el fondo, toda vez que hay presunta corrupción en el hermano, ofrecido en este caso por el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Así es, se trata del caso de esta diligencia, este allanamiento está enmarcado en el caso de los Guayquis en la sombra. ¿Qué es los Guayquis en la sombra? Es una presunta organización criminal que, de acuerdo con la Fiscalía, habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional. Esto con el fin de que puedan inscribir el partido de Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú. Efectivamente, vamos a conversar en breve con Iván Arenas, él es analista político, por eso vamos a hacer una breve pausa para presentarlo en breve. Ya volvemos. Ya regresamos. 7:17 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, estamos también en Radio Vital 91.1, gracias por sintonizarnos y gracias también por conectarse a través de su televisor en Movistar TV, canal 33 y canal 733 HD. Nos acompaña Iván Arenas, analista político. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte. Amigo, muchas gracias. Gracias. ¿Has estado viajando por el Perú, me cuentan? Sí. ¿Dónde has estado? Piura, estaba en el sur, he estado en Puno, ahora me voy a Tacna. Analizando la situación política. Sí, exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, en este momento se está realizando el allanamiento a la vivienda en San Borja del hermanísimo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Porque al parecer están salpicados en corrupción. Mira, no es la primera vez que sucede esto. La segunda vez. Es la segunda vez que sucede. Hay evidentemente unas, digamos, investigaciones sobre el tema, pero también hay un tema de que esto vuelve a ser una especie de nuevamente un capítulo de una guerra política, ¿no? ¿Crees tú que hay una guerra política detrás? Claro que sí, yo creo que sí, hay una guerra política, ¿no? Al margen de quién es beneficiado, quién es culpable, quién tiene la razón o no, yo creo que eso básicamente merece un análisis de ese tipo. Ahora, digamos, ella, mejor dicho, Dina Boluarte y su hermano tuvieron una victoria cuando sacaron de la prisión preventiva que tenía. Entonces, yo creo que es parte de una guerra política nuevamente, una guerra que hay entre la Fiscalía y el Ejecutivo, y el hermano está pagando. No sin eso, evidentemente, entender que hay algunas fuentes de investigación sobre este tema, ¿no? Claro, te refieres a que, bueno, una diligencia tiene que ser sorpresiva, y en ese caso es un segundo allanamiento. ¿Qué podrían hallar? Exactamente, o sea, porque, si tú haces un allanamiento, tal como ahora se hacen, ¿no? Con los protocolos que existen ahora, ¿qué podrían hallar de alguien que es un partido político, una cosa así? Después no ya se sabe eso, ¿no? Ya se sabe eso, o sea, ¿qué podrían hallarle a un señor que ya le han hallado la primera vez y que me imagino debe tener en resguardo, entre comillas, algunas cosas que probablemente lo comprometerían, ¿no? Entonces, me parece básicamente una especie de gesto político de parte de la Fiscalía, más que un tema de investigación pura, ¿no? Estamos hablando del marco del operativo Ícaro, y según las investigaciones Ícaro, justamente las investigaciones se estarían ejecutando de manera simultánea con otros inmuebles vinculados al caso.
Ahora, esta intervención forma parte de una nueva denuncia contra Boluarte Segarra. Estamos hablando del hermano de la presidenta Dina Boluarte, que viene de atrás, pero detrás, en el fondo, obviamente, cuando el río sueña porque piedras trae. Sí, probablemente, claro. ¿No? O sea, Claro que sí, porque todo el mundo- no es un gobierno inmaculado, No, ¿no? no, en ningún momento. Ni digo eso ni pretendo decirlo. Además, acuérdate que aunque lo dicen y hay voces, digamos, de gente que está en el gobierno, se dice que él tiene mucha injerencia en el gobierno directamente, ¿no? Entonces, que el hermano tiene mucha injerencia en algunas decisiones que son absolutamente públicas, gubernamentales, y que son finalmente decisiones de Estado. Entonces, creo yo que en esa situación me parece interesante que, digamos, no podamos decir solamente que es un gobierno inmaculado, en fin, evidentemente hay varias investigaciones que la señora probablemente va a tener después que se vaya, inclusive más que las que tiene ahora. Pero este gesto en particular sí me parece parte de una especie de nuevo capítulo de una guerra política que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y de otro lado, el retorno de Santibáñez al gabinete ministerial. De Premier en las sombras, ¿no? Así es, al parecer que es el premier en la sombra, como dice Aarón. ¿Qué sensación te da? Porque se pensaba que era una afrenta al Congreso de la República, pero en el Congreso no pasa nada. Yo creo que, mira, Santibáñez nunca se fue. ¿Ya? Había una tira cómica en una, de verdad, el hombre que se llamaba la tira cómica en un diario nacional que ahora ya no está, hecho por un genial caricaturista se llamaba Alfredo, que se llamaba El hombre que no podía irse. Así es. Los que somos un poquito pasados los 40 sabemos exactamente que... El hombre que no podía irse, que salió la tira cómica en la República hace muchísimo tiempo. Exactamente, ¿no? Y Alfredo lo sacaron de ahí para poner a otra persona, en fin. Pero el hombre que no podía irse es una persona que evidentemente no podía irse, que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que Santibáñez ha sido el hombre que no podía irse. Claro, fue nunca. censurado por el Parlamento. Fue censurado, pasó de volvió asesor. Pero siempre ha estado en los círculos más cercanos de poder y siempre ha sido una persona clave en el poder. Ahora, yo creo que es básicamente una decisión política. No me parece que es una decisión de afrenta, sino yo creo que al gobierno le faltaba un operador político de fuste de Santibáñez. Y me parece que Santibáñez, además, y él lo ha dicho creo que a propósito, él tiene además alguna expectativa, algún futuro político, y me parece que ese futuro político también de alguna otra manera lo piensa digamos, aprovechar en este momento, ¿no? Me parece que al gobierno le faltaba un operador político del tamaño de Santibáñez, te digo, porque es un buen operador político en el sentido de que sabe evidentemente parar, digamos, es un pararrayos de todas las discusiones que hay alrededor del Ejecutivo, ¿no? ¿Crees tú que tiene igual fuste o mayor maña posiblemente que Otárola? No, va por ahí, ¿no? No, sí va por ahí, claro, las mismas características. Es un operador, Otárola también. Pero claro, Otárola era un operador con visión más de Estado, ¿no? Otárola movía los resortes del Estado, pero no solamente a nivel ejecutivo, ¿no? Él tenía la capacidad de poder llegar a acuerdos con gente que no era igual a él. Entonces él hacía de alguna otra manera mayor capacidad de operación, operativo político, ¿no? Santibáñez no, Santibáñez no es una persona que, digamos, una persona que se mantiene en sus 13 y a partir de ahí sabe que gobernar el país es básicamente entenderse con algunos grupos políticos y lo demás no le interesa. Pero no está en el Minjus para sacarnos de la Corte de H. Eso hay que descartarlo. No, yo creo que no. Además lo han dicho también los gestos de gobierno, además no están en yo creo que en ese momento, yo creo que si es un buen operador político sabe de alguna otra manera medir los tiempos del Ejecutivo y sabe, digamos, otear qué se viene, ¿no? Además, qué frente nuevo se puede abrir. Entonces, el frente, salirse de la IDH es un frente muy duro, muy difícil, y hay entre comillas, un desacato, ¿no? Acuérdate de esta ley, que el apoyo además, ¿no? El tema de los policías, pero la amnistía de los policías, pero me parece que no creo que vaya a meterse en un tema bastante espinoso para su gobierno. Además, yo creo que es un operador de la transición, fíjate. Me parece que ella lo está colocando para los últimos días para que sea una especie de pararrayos y operador político de todo el Ejecutivo, sobre todo de ella, ¿no? Me parece. En este caso sería un defensor acérrimo de las acciones de la presidenta Dina Boluarte, porque obviamente conoce muchísimo del accionar de la mandataria, obviamente conoce lo que estaría haciendo con el país, por lo tanto lo va a mantener ahí. No solamente eso, además él tiene
el Minjus, el INPE está en manos del Minjus. Exacto. Está Vizcarra allí, tiene incidencia en algunos casos importantes. Entonces, a mí me parece que es un operador político. Yo creo que el gobierno está que se prepara para una especie de salida y en esa salida necesita gente que sea operadora, ¿no? ¿Crees tú que el traslado del expresidente Vizcarra de un lugar donde están los expresidentes a una cárcel común tiene la mano de Santibáñez? Me parece que no necesariamente, me parece que ahí sí hay me parece que varios interesados allí en ese sentido, ¿no? ¿Quién es? Una parte de la oposición, ¿no? Pero torpe, ¿no? Me parece que torpe porque lo victimizan a un hombre que, si bien todavía no es culpable, pero todas las evidencias están allí y aparentemente todo indica que el señor sería culpable. Un gran cohecho pasivo y, en fin, de corrupción, en resumidas cuentas. Pero torpe porque lo victimizan y hasta ahora nadie sabe responder. Se supone que Santibáñez el día de hoy va a haber una especie de conferencia de prensa y ahí de alguna otra manera va a dilucidar qué es lo que ha sucedido con el señor Vizcarra, ¿no? A mí me parece que debieron colocarlo porque lo victimizan y alguien que está esperando gestos de victimización, sobre todo cuando tiene ha interpuesto en contra del Estado, digamos, para que pueda él ser en foros internacionales, para que pueda ser el candidato. Uh-huh. Bueno, estamos en altavoz. Sí, lo sacas de la vecindad de Barbadillo, ¿no? Ya no está junto a los expresidentes presuntamente corruptos, ¿no? Mira, si yo fuese un defensor de Vizcarra, cosa que nunca lo sería, pero aprovecharía el momento para justamente victimizarlo, ¿no? Diría, ¿sabes qué? Es un presidente que ha habido decisiones gubernamentales, la oposición no lo quiere, una especie de campaña contra él, ¿no? Y además le beneficia no tenerlo con digamos, la vecindad, entre comillas, pero no tenerlo en esa imagen lo beneficia a él, ¿no? Porque lo saca de esa situación, ¿no? Y lo manda finalmente a ser un presidente que sigue está investigado por corrupción y está en prisión preventiva por un tema de corrupción, pero lo saca de esa imagen y esa imagen es muy importante también, potente, ¿no? Iván, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, claro. Estamos en Altavoz en Radio Vital, estamos conversando con Iván Arenas, analista político. Vamos a regresar de inmediato. Estamos de regreso en Altavoz por Vital 91.1 FM y Tributo en Televisión, canal 20 TT y 733 Movistar Televisión. Estamos hablando con Iván Arenas. Iván, Dina no va a ser vacada de ninguna manera, ¿no? No, imposible, ¿no? A estas alturas, pues evidentemente la mujer... Ni tampoco no le interesa a nadie, imagínate. A ver, mejor que se vaya a viajar. El problema de Dina es que ¿por qué va a ser vacada? En términos políticos, ¿por qué no puede ser vacada? Porque generarías una especie de vacío de poder más de lo que ya está. Entonces, ¿y quién va a querer asumir la presidencia? ¿Quién va a querer asumir la presidencia en un momento ahora? Claro, solamente las minorías, y las minorías son evidentemente estos grupos de izquierda. Pero no va a ser censurado tampoco Santibáñez, ni censurado menos Eduardo Arana. No creo yo, ¿no? Además digamos, con las elecciones ahora, los partidos políticos enfrascados en temas internos, básicamente en octubre tienen que ya iniciar fuegos para la campaña. Yo creo que nadie está interesado, lo que menos le interesa a la gente que hace política, es vacarle a la señora en este momento, ¿no? Imagínate tú meterte en un berenjel como ese. Ahora, ¿quién asumiría? ¿No? Ese es el tema, ¿quién asumiría? José Gerí. Bueno, José Gerí, pero ahora, ¿qué asumiría? ¿Qué le correspondería? Ahora, en este país puede suceder de todo también, ¿ah? Ahora, claro. Pero ¿qué haría José Gerí que no sea la diferencia, señora Dina Boluarte, ¿no? Podría ser peor incluso. Podría ser peor, además, ¿no? O sea, yo no creo que haya mucha intención, muchas ganas de parte de la oposición, entre comillas, para poder sacar a la señora, ¿no? ¿Crees tú que Santibáñez va a impulsar esta salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Esa es la función? No, me parece, lo que pasa es que el gobierno, a ver, si tú eres político, en el sentido de un operador político que tiene una, digamos, especie de jugador de un ajedrez mayor, tú tienes que saber cuáles son tus movimientos y ese movimiento finalmente, ¿qué puede despertar? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de ese movimiento? Entonces, ese es un movimiento político muy denso, muy complejo, en el sentido de que además debería de tener el acompañamiento de las bancadas en el Congreso. Uh-huh. Entonces, llegar a ese nivel en decisiones ejecutivas, no solamente gubernamentales, ¿sabes? Estoy diciendo decisiones de Estado, lo lleva a él a atender a acuerdos con
grupos que son mayores que él, ¿no? Entonces yo no creo que él esté en ese preciso momento para desgastar el poco capital que tiene recién llegado en pelearse en un tema allí, ¿no? Y menos, digamos, es un tratarse tema de bastante poner... álgido, además demandaría muchísimo tiempo, más de 4 o 5 años. No un proceso solamente de ese tipo, ¿no? que al margen de eso, la guerra que se enfrascaría, la guerra mediática que te consume muy más, ¿no? De repente probablemente inicias un paso, nunca se sabe. Claro. Inicias, Pero contarías con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. tendrías que tener el respaldo, te va a venir todo un ataque mediático de parte también de algunos medios y de algunos, en fin, redes políticas, pero te puede desgastar. Ujú. Y finalmente retrocedes y el daño está hecho. Entonces yo no Pero creo que al gobierno ya no le interesa absolutamente nada colocar a un ministro cuestionado que ha sido Subirse el censurado. sueldo a la además. presidenta, ¿no? En un momento donde se sube el sueldo, obviamente, y además donde los parlamentarios pretenden en su momento también subirse el sueldo para diputados y senadores. Pero volviendo al tema Santibáñez, ¿crees tú que hay una agenda oculta? ¿Cuál sería la agenda oculta que tiene? No, ninguna, creo Santibáñez? yo, ¿no? Ahí ha salido el señor Harvey Colchado a decir, por ejemplo, hay una agenda criminal, ¿no? Una especie son exageraciones, evidentemente. A mí me parece que es simplemente tratar de menguar, tratar de reducir todos los golpes que ella va a tener a partir del 28 de julio del próximo año, ¿no? Y ella está tratando de cuidarse las espaldas, y alguien que les cuide las espaldas es un buen operador político. Y como sanea sus Santibáñez. investigaciones. Sanea sus investigaciones. Ella es su propia transición. ¿Te das cuenta? Mira, en un momento y en un lugar tan importante como el Ministerio de Justicia, ella va a tener problemas con la justicia y necesita un operador político justamente en ese lugar. Y en ese lugar tienes que tener a alguien que además tenga información, tenga, digamos, autoridad, y además sea un operador político para poder dejarle a ella sin los riesgos que mañana más tarde pueda tener, o reducir esos riesgos. Ujú. Ujú. Yo quería, cambiando de tema, preguntarte, más allá de este conflicto entre Rafael López Aliaga y César Sandoval, el ministro apepista de Transportes, la ciudadanía, según las encuestas, si es que creemos en las encuestas, percibe que López Aliaga trajo los trenes Sí. y el ministro es solucionista, por algo ha superado a Keiko Fujimori en las encuestas, o ¿cómo ves la situación? No, yo creo que yo creo que, mira, estamos en un momento en el que los relatos importan más, ¿me entiendes? Ujú. O sea, ¿quién es capaz de construir un relato importante, un mito? ¿Quién es capaz de tener un cierto liderazgo, cierto carisma? ¿Quién es capaz de, en esa estrategia, sumar, entre comillas, a un pueblo? Entonces tiene las opciones para poder crecer en un país como este. Entonces me parece que al margen de lo que ha pasado con el tema de los trenes, yo creo que el propio gesto político ¿De traerlos? de traerlos, Sin porque eso sí, expedientes, eso no le importa a la gente. exactamente, no le interesa, a la gente le interesa que seas más ejecutivo. Los expedientes Ujú. técnicos, honestamente, no le interesan a nadie. Es cierto, le interesan a la burocracia y le interesan, evidentemente, expediente técnico. Es un expediente técnico, es un expediente que de alguna otra manera certifica no solamente temas de, digamos, de la construcción, sino además temas tan importantes como estudios de impacto ambiental, en fin. Eso no le interesa de alguna otra manera. Hablar en esos temas no le interesa a la gente le interesa que le resuelvas un problema grande, y el problema grande es el transporte. Y la gente se queda con esa imagen. Aunque Entonces, sea una solución a la prepo, aunque no haya de alguna forma esa convivencia es pacífica. que la gente quiere soluciones en un momento en este país. La gente quiere El soluciones tren de eléctrico, seguridad. la línea 1 del Metro Lima fue hecho con un expediente técnico. Sí, y fíjate todo lo que se mueve. Entonces, él tiene, por eso te digo, aquí podemos dar muchísimos, digamos, puedes poner algo mejor en los técnicos y puede darte todas las recetas, puede darte todas las advertencias, puede darte todos los pasos, los Ya, procedimientos. pero, a ver, aquí es el gesto político. El ¿no? ministro de Transportes y Comunicaciones ha respondido y ha convocado a varias mesas técnicas. Y no ha ido, señor. Y no va López Aliaga, Claro, no son va. 4 ya no va y no envía tampoco a los técnicos. Sí, claro. Entonces, que ¿cómo sí. va a encontrar solución si las propias autoridades no se ponen de acuerdo? Si la propia persona que está propiciando este proyecto, que busca traer los trenes que ya llegaron, además ya llegó ayer un segundo lote de trenes, Sí. entonces le está poniendo a la papa caliente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ya llegaron los trenes aquí, Así te los es, pongo. exactamente. Te los pongo. Lo quieren en usufructo, ¿no? Es un gesto, mira, fíjate, todo lo que me estás contando tú es un gesto político. No hay otra cosa más que darle. Y tienes cómo vender ese gesto político. Sales todos los días a los medios de comunicación, tienes a gente en las redes, en fin. Entonces tienes un gesto político que finalmente se convierte en parte de una gran narrativa. Es el Estado que está controlado por la
apepismo que está contra mí, pero no solamente contra mí, sino que está con las decisiones que yo tomo a favor de Contra la ciudadanía. Se está utilizando esto como una, digamos, como un caballito de batalla políticamente, porque quiere ser presidente de la República. Es que yo me quedo con lo último que dices, es políticamente. En la política, de alguna otra manera, todo está permitido. Hay gente que se ha construido narrativas heroicas. El señor Toledo, acuérdate tú, el gran que rescató la democracia, sin embargo, mira en todo lo que terminó. Entonces, en la política todo el mundo trata de construir narrativas. Quien construye una narrativa más potente, es decir, una narrativa en el sentido de que sea hegemónica, en el sentido de que aglutine, en el sentido de que haya un mito, en el sentido de que haya gente atrás que esté apoyando esa narrativa, entonces yo creo que esa narrativa va a ser muy potente. Hay un ellos, nosotros, ¿te das cuenta? Hay un ellos que son el Ejecutivo, que está con 0% de aprobación alrededor, y nosotros que somos el pueblo que estamos sufriendo y que tienes acá un alcalde que está tratando de solucionar el problema. Pero si eso lo llevas a una mesa de trabajo, vas a encontrar que probablemente hay muchas faltas, poca organización, hay unas decisiones en la prepo, pero eso, en definitiva, en política a la gente no le interesa. Sí, yo he escuchado también que este cogobierno entre Fuerza Popular, APP y Dina Boluarte va a afectar a estos partidos de cara al 2026, pero no estaría tan seguro. ¿Tú? No. Los afecta en decisiones a algunas cosas, sí, ¿no? Pero, digamos, en el caso de aprobación, si tú quieres aprobar cuánto digamos, de aprobación tiene Fuerza Popular en el Congreso y te saldría probablemente... Pero a la hora de las elecciones... Pero hacer las elecciones son otra cosa, es otro escenario, es otra agenda, son otras motivaciones, es otro sentimiento, es otro timing, es otro frame, como dices, es otro marco. Entonces son elecciones absolutamente distintas y muchas veces, ¿cuántas veces se dijo, y esto es importante, cuántas veces se dijo que Fuerza Popular, que habíamos tenido un peor Congreso y Fuerza Popular pasó a la segunda vuelta? No te quiero decir que Fuerza Popular pase la segunda vuelta, lo que te digo es que lo que uno entiende no es necesariamente ahora, probablemente mañana cambie, ¿no? Entonces, lo racional no es lo que prima. Y en la democracia, mira, fíjate, hay una cosa que es importante. La democracia es una especie de sistema de gobierno en el que debería primar lo racional. Pero fíjate, en la democracia no prima lo racional, porque la gente elige 15 minutos y en la cola, 15 minutos antes de votar y en la cola. Entonces, ¿qué de racional puede tener ese? Claro. Entonces, la democracia, en el sentido de que la mayoría es la voz de la mayoría, es un sistema de gobierno no muy racional. ¿La Municipalidad de Lima es un trampolín para Palacio de Gobierno? Eso es lo que quiere Rafael López Aliaga. Sí, ¿Pero claro, crees tú efectivamente que hay una gestión eficiente de este gobierno local? Me parece que no. O sea, en términos técnicos, me parece que no. Lo que sí creo es que sabe comunicar bien, sabe construir un relato, me parece que es un tipo beligerante, me parece que le funciona bien, me parece que no ha convertido a Lima en la potencia mundial, me parece que eso le va a pasar factura, pero sabe elegir algunas batallas y aparentemente las gana, el tema de los trenes, ¿no? Entonces sabe elegir algunas cosas. El tema de las motos, por ejemplo, es un tema que no ha quedado todavía, digamos, saneado, que la gente de ciudadanía no sabemos exactamente qué sucede con las motos, ¿no? Pero de potencia mundial no tenemos mucho. Lo que pasa es que, como te digo, Rafael López Aliaga tiene relato y eso es lo más importante ahora en la política. ¿Te acuerdas lo primerito que dijo y que hizo fue la playa artificial en San Juan de Lurigancho? Eso está botado. Sí, la arena está allí, ese lugar, esa piscina tan hermosa está malograda en este momento. Mira, ese es un fracaso. Probablemente todo lo que tú digas probablemente tiene la razón. Y probablemente te vas allá y probablemente le falte, no sé, un tornillo al nuevo puente que ha inaugurado. Todo puede suceder, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hay un relato sobre el tornillo, hay un relato sobre el puente, hay un relato sobre los trenes. Entonces lo que te digo es que en un momento donde estamos viviendo una posmodernidad todo el tiempo, donde la verdad no existe, la verdad es relativa, entonces también hay que saber construir verdades que probablemente sean muy potentes. Y una de las verdades es que Rafael López Aliaga, te guste o no te guste, trajo a los trenes y no es de responsabilidad de él operarlo, sino el Ejecutivo. Un Ejecutivo que tiene 0% de aprobación, que es utilizado por APP políticamente y que está en contra de él y en contra de su futuro. Mensaje. Ese es el frame donde está que se mueve. Aunque yo sí destaco que ya ha podido sacar adelante la vía expresa sur, porque ha sido complicado. Claro, ¿no? ha sido complicado. No dijo que no se podía, y ¿no? se ha peleado y no dijo que no se podía. Entonces, aunque no creas en Lima,
puede tener mucho respaldo. Ahora, él está haciendo, digamos, ha seguido haciendo escaleras, ha seguido llevando agua potable, entonces él también puede decirte, oye, exactamente, hay algunas cosas que nos faltan, pero hay algunas cosas que tenemos. Pero potencia mundial no, pues, ¿no? O sea, potencia mundial no, pero sí te digo que en todo político siempre hay algo de verdad, aunque sea poquísima o mucha. ¿Y por qué Batters ya no está por qué aparecen otros, a pesar de que lo hemos visto mediáticamente en todos los podcasts habidos y por haber? No, yo creo que sí, Batters está, me parece, ¿no? O sea, Está en otros, ha pasado a otros. Eso es lo que dicen las encuestas que siempre hay que tomarlas con pinzas. Sí. Pero me parece que hay que ver, yo creo que hay algún predicamento de él en algunos sectores populares y me parece que va a crecer en medida de que tú tengas, digamos, intención de crecer en los sectores populares y te dirijas a ellos, yo creo que va a ser, ¿no? Aquí el detalle está quién finalmente representa las demandas de los sectores emergentes y populares, ¿no? Uh-huh. Estamos en Altavoz en Radio Vital, en Movistar Televisión. Iván Arenas, como sabe perfectamente, a más tardar el 13 de octubre, las autoridades locales y regionales tienen que renunciar a sus cargos, van a dejar prácticamente a medias sus gestiones y obviamente tienen intención de postular. Estamos hablando de López Aliaga, César Acuña, otros gobernadores regionales más. ¿Qué te parece si sobre el tema hablamos luego de la pausa? Vale. Estamos con Iván Arenas, vamos a volver en Altavoz en Vital y en Movistar Televisión en breve. Ya regresamos. 7:45 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y estamos conversando con Iván Arenas. Quedó una pregunta antes de la pausa. Como te decía, el 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades locales, regionales, renuncien a sus cargos, van a dejar a mitad sus gestiones, tienen la intención obviamente de participar en las contiendas electorales. López Aliaga en su momento dijo que no iba a renunciar y que iba a completar su tiempo de gestión en la alcaldía de Lima. Sin embargo, al parecer esto no va a ocurrir. César Acuña también dijo algo parecido. Efectivamente, ¿cómo ves esta situación? ¿Vamos a tener una avalancha de gobernadores, alcaldes que van a dejar a mitad sus gestiones? Mira, yo creo que sí, no solamente enfocándonos en el tema de López Aliaga, que finalmente lo de López Aliaga es una decisión más trascendental en el sentido de que deja el sillón municipal para querer ser presidente de la República. Pero entra Reyardo, ¿no? Entraría Reyardo, efectivamente, pero digamos... ¿Pero es una traición a sus votantes o no? No me parece que sea una traición, honestamente, pero lo que te quiero decir es que es que el problema no solamente sería López Aliaga, no sería Lima. Ahora, digamos, Reyardo es una persona que tiene capacidad técnica también, pero yo me preocupo más no en Lima, sino en las regiones o regiones tan importantes como Trujillo, ¿no? Donde tienes a el señor Acuña, donde sí es, la verdad es que es una verdadera lágrima el señor Acuña, todos sus gestos, todas las decisiones que ha tenido en los últimos meses, el hecho de irse de viaje cada rato, el hecho de preferir la agenda familiar antes que una agenda, digamos, ciudadana. Pero así como él, ¿cuántos alcaldes, cuántos, digamos, regidores van a dejar o básicamente alcaldes y cuántos gobernadores van a dejar sus posiciones de autoridad, ¿no? Y con eso, evidentemente, se va a letargar algunas decisiones, básicamente en proyectos de inversión. ¿Cuántos proyectos dejarán de hacerse por la incapacidad de gente que va a llegar, ¿no? Bueno, muchos se van porque no hay reelección, ¿no? Y muchos se van efectivamente por eso. Entonces, lo que va a haber es, de verdad, a partir de octubre del próximo año, y casi todos los años electorales son así, va a haber una caída de la inversión pública porque las decisiones de una persona, las decisiones políticas que toma una persona y que ya no es alcalde, ya no es autoridad, entonces esta persona asume otra y estas decisiones, ¿quién las va a tomar? Nadie va a hacerse responsable, ¿no? Entonces va a haber una caída en la inversión pública y el próximo año evidentemente va a haber esa caída de inversión pública en los bajos niveles, eso, ¿no? De la inversión sobre todo, como te digo, en las regiones y provincias. Efectivamente, es una situación bastante complicada. Antes de ayer, la presidenta Dina Boluarte ha señalado que los peruanos podemos gastar más
porque tenemos mayor capacidad adquisitiva, según ella. Ha indicado que este crecimiento de 3,3% en el primer semestre del año, para ella es un gran logro de su gobierno, y que los peruanos efectivamente tenemos más dinero en nuestras billeteras. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tienes más poder adquisitivo, Iván? De repente sí, Iván, están... No, tengo 3 soles hoy día que me sobraron de ahí. Para el corredor. Para el corredor, exactamente. Escúchame, mira, pero acá hay una cosa que es interesante, porque creo que la señora está viviendo. A mí me parece que o sea, el Perú no está pasando mal si tú lo comparas con otros países. De la región, sí. De la región. A ver, el Perú tiene una moneda que es fuerte. Evidentemente esa es la gestión del señor Julio Velarde. Esa es la gestión además de las políticas económicas de hace 30 años. Uh-huh. Si tú tuvieses que ser mucho más fino y más detalloso en ese tema, dirías que es básicamente porque se evita que el BCR, a través de una ley en la Constitución, se evita que el gobierno, digamos, tenga injerencia en imprima. Y eso básicamente es el fujimorismo. Y eso es básicamente, aunque no te guste, y aunque le guste a muy poca gente, eso es básicamente la Constitución del año 92-93. Entonces, hace 30 años se sigue en el país una política económica que no ha llevado al fracaso, como sí en Bolivia, la inflación alta. Mira, si para la señora el 3%, mira cómo es señora, crecer al 3% es una proeza de su gobierno. El señor, loco de Colombia, Petro, bajar la inflación a 4% es para un logro de gobierno. ¿Y sabes cuánto tiene Petro? Tiene cerca de 50% de aprobación, 45% de aprobación. Y su crecimiento bordea el 1% económico. Exactamente, y el crecimiento, y esto es bordea el 1%. Entonces, ya, pero políticamente, ¿cómo? A ver, la ciudadanía, claro, cuando escucha una declaración de este tipo de la presidenta Dina Boluarte, dice, oye, ¿en qué país vive? No, claro, por eso te digo. O sea, ella vive en las nubes. Y a esto creo que vamos. Porque lo que dice es que las personas gastan más porque ganan más, lo cual es falso, ¿no? Yo creo que ella vienen y le dicen algunos datos macroeconómicos que son importantes. El Perú reduce inflación, crece a 3%, el Perú no está pasando por hay un déficit, pero no es el déficit de hace 50 años. Entonces, a la señora le pintan un panorama en el sentido de que sí, en el Perú las cosas están súper bien. Y en el Perú, a nivel microeconómico, las cosas no están súper bien. Después, hemos tenido 3 cosas que son importantes. Hemos tenido pandemia, hemos tenido al señor ¿cómo se llama este señor Castillo? Pedro Castillo. Y el señor Castillo trajo muchas cosas, y hemos tenido la gestión de Vizcarra. Entonces hemos tenido 3 cosas que han dejado al Perú en la lona. Con el señor, acuérdate, con el señor Castillo se fueron $8.000 millones. Eso fue antes, obviamente eso fue antes del ingreso de su gobierno, porque había un grupo de gente que decía que con él nos íbamos a la lona, pero no pasó nada. Entonces, no, con él sí nos fuimos mal, $8.000 millones. Pero luego de su gobierno no pasó absolutamente nada. Dijo que iba a expropiar, no expropió. Es que no pudo hacerlo. etc. Es que no pudo hacerlo, o sea, él no pudo hacerlo. Y dio un golpe de Estado, mira, un golpe de Estado de pantomima, ¿no? Exactamente, o sea, ese señor que evidentemente claro, ese señor había venido era finalmente una persona básica, pero finalmente tiene aliados al sentido. En fin, ¿cómo es una persona básica? Dice una persona básica. Es una persona analfabeto funcional. ¿Qué es una persona básica? Es una persona básica en el sentido de que, y te voy a poner como ejemplo, al señor, y eso me contaron gente muy buena fuente, gente de ahí que estaba acostado. El señor no entendía los números. Entonces, para que tú le digas al señor cuánto significaba, te pongo un ejemplo, una inversión en el metro 3, 4, 5 de Lima, tenías que decirle, esto vale 5, 6, 7 canchas de fútbol del Estadio Nacional. Más o menos en ese rango tenías que decirle tú, porque el señor era en efecto un tipo analfabeto funcional, en el sentido de que no sabía distinguir la cantidad o el volumen de los números, ¿no? Entonces, hasta ese nivel hemos llegado, que un presidente que evidentemente era un tipo básico. Imagínate, a Acuña le pregunta 7x8 y no sabe cómo qué responder. ¿Tú crees que Acuña se hace el tonto? No, Acuña es una persona, a ver, ¿qué está buscando en Acuña? Que sea un estadista, que está buscando una persona que sepa de historia, que está buscando eso. Porque Susy Díaz se hace la tonta, por ejemplo. Claro, ¿no? Si está buscando esto. Ahora, si quieres una persona que sepa ganar plata, que sepa, digamos, entender los vericuetos de la política, saber dónde negociar, entonces Acuña no es un tonto, ¿no? ¿Cómo ves a la izquierda peruana? ¿Cómo ves a la derecha en el país? ¿Cómo ves a el centro político? Entendiendo que es derecha, que izquierda, yo soy muy escéptico con esos términos. O sea, más derecha, ¿quién es? Más derecha, ¿quién puede ser? Menos derecha, ¿quién está a favor del Estado? Menos Estado. Yo no...
hay que, de alguna otra manera, esa es una discusión muy larga, pero hay que nuevamente reposicionar cuáles son los términos de izquierda y derecha, reconceptualizar en todo caso, ¿no? Han salido, por ejemplo, ahora libros, caviar, ¿no? O sea, mira, fíjate, ¿cómo es el maniqueísmo, ¿no? El maniqueísmo básicamente es una creación religiosa, pero los maniqueos, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? O sea, mira, sale un libro, ahí está el libro, y solamente ellos son defensores, entre comillas, de la igualdad. Solamente ellos son defensores de derechos civiles, solamente son defensores de buen gobierno. En esa situación se ponen con los, yo no lo comprar, no compraría, pero de verdad, ¿no? Que leer todo, pues pero lo que pasa es que sí lo he escuchado en 4 o 5 entrevistas. Él dice que sin los caviares no hubiera sido posible los derechos de las minorías, el caso Cuellos Blancos y el caso frente a ellos están todos los malos, o sea, tuyo. Ya, pero aguanta, pero estamos hablando de posiciones de izquierda que en el sur está latente, por ejemplo, el señor Alanoca está avanzando en el sur y otras posiciones de izquierda también, pero ¿cómo ves tú a la izquierda, tu posición, tu visión de politólogo, en este caso de experto en estos temas? ¿Cómo ves a la izquierda? Pero la izquierda, lo que pasa es que en el país hay un desfase entre la izquierda y los sectores populares. En Perú hay un desfase. Exactamente, porque mira, la izquierda fue grande políticamente, electoralmente, cuando entendió algunas demandas de los sectores populares. La izquierda, y probablemente tú lo puedes saber, la izquierda se hizo potente en Villa El Salvador, no porque eran los COIs, ¿no? O sea, no era porque las ciudades autogestionarias. ¿Sabes por qué se hizo grande? Electoralmente fuerte, porque reclamaba vivienda, propiedad privada, ahí donde habían invasores. Claro. Entonces, era básicamente tesis liberales que ellos recubrían muy bien en torno a derechos sociales y la izquierda supo aglutinar fuerzas allí. Y un gran trabajo de Michel Ascueta en su momento, ¿no? Que fue reelegido varias veces como alcalde allí. Pero en el fondo, lo que te digo, en el fondo era básicamente una demanda porque una persona que había venido a invadir quería su propiedad privada. Entonces lo que te quiero es, el mundo popular no quería socialismo, no quería comunismo, quería una cosa fundamental. No quiere Estado tampoco. Quería propiedad privada para él y quería que el Estado lo reconozca como ciudadano en tanto, claro, por cuanto en esa propiedad privada. Entonces lo que tú crees decir es que no va a primar de izquierda, derecha, sino el pragmatismo en esas elecciones. Va a primar básicamente quién representa mejor las instituciones populares, porque mira, fíjate, ve, en Puno, tú dices que la NOCA está avanzando, yo la verdad es que no creo que esté avanzando mucho, pero en Puno, no puedes entender Puno sin dos cosas fundamentales, no puedes entender Puno sin la familia y en el mercado. O sea, tú vas acá a todo el centro de Lima y vas a encontrar de las familias puneñas que han hecho negocios, pero son mercado y familia. Capitalistas, no vas a, o sea, va a votar por el conservador. ¿Y por qué votan por el señor Pedro Castillo? Así es. Porque quieren constitución socialista, comunista. Católico, conservador. Hay otras cosas que funcionan en la política. Perfecto. Entonces, no es el tema de que tú eres de izquierda, que quieres más Estado, menos Estado. No funciona así. En Bolivia, ¿qué está sucediendo ahora? En Bolivia, Rodrigo Paz, ¿qué ha dicho? Capitalismo para todos. Capitalismo popular. Tuto Quiroga más liberal, ¿no? Tuto Quiroga quiere hacerse Milei en un país donde el mileísmo no puede existir. La sociedad está exigiendo otro tipo de gente. Entonces, la sociedad que ha votado en el Alto, de cada 10 votos, 1 ha ido al MAS y 9 han ido a otros partidos, 7 han ido o sea, lo que te quiero decir, el bastión electoral del Alto, en Bolivia, ha votado por el capitalismo popular. Perfecto. Iván, no tenemos tiempo para muchísimas gracias por estar en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Estuvimos con Iván Arenas, analista político. Haremos una pausa en altavoz, ya regresamos.